Señor Jesús, te damos gracias en este día, porque es en tu amor, en tu gracia y tu misericordia, Señor, que nos has regalado un día más de vida. Debemos, Señor, reconocer que tú eres el Dios de todo ser viviente y que tú, Señor, has tenido a bien de escogernos, Señor, como parte de tu reino, de seleccionarnos, Señor, como tus hijos. Y nosotros, Señor, nos sentimos sumamente halagados y comprometidos, porque, Señor, tú nos buscaste y nos encontraste, Señor, en lugares realmente que para muchos es vergonzoso, llenos, Señor, del fango, llenos de lodo, pero tú nos limpiaste. Tú, Señor, nos vestiste, Señor, con vestiduras finas. Y ahora, Señor, estamos alabándote, glorificándote y bendiciéndote. Como iglesia, Señor, estamos profundamente agradecidos porque tú, Señor, sigues tocando, sigues bendiciendo y sigues, Señor, agregando cada día los que han de ser salvos. Por eso en esta tarde, Señor, quiero suplicarte una bendición especial por la iglesia, para que tu iglesia, Señor, sea revivada. Que la iglesia, Señor, salga de esa frialdad. Toca, Señor, a cada miembro de la iglesia local. Que todos, Señor, asumamos esa responsabilidad, asumamos, Señor, ese compromiso de cumplir la gran comisión. La gran comisión, Señor, no es una opción para la iglesia, sino, Señor, es una obligación. Tú, Señor, nos has mandado que llevemos tu palabra, que compartamos, Señor, a todos aquellos que no te conocen. Y reconocemos, Señor, que nuestra ciudad, nuestro país, está profundamente necesitado de ti. En un mundo, Señor, angustioso, en un mundo, Señor, que se debate entre la vida y la muerte, una población, Señor, sin esperanza, sin conocimiento pleno de ti. Algunos, Señor, han oído, pero necesitan, Señor, tomar esa decisión para que haya cambio en sus vidas, para que den frutos de arrepentimiento. Por lo tanto, Señor, te pedimos que despiertes a la iglesia para que salgamos, compartamos, evangelicemos. No seamos nosotros, Señor, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros sea el que hable por nosotros para que haya, Señor, arrepentimiento. Pon, Señor, sed en las almas y reconocimiento, Señor, que separados de ti, lejos de ti, Señor, están perdidos. Pongo, Señor, esta ciudad en tus manos. Tú conoces la profunda necesidad y el vacío que hay, Señor, en las vidas, en muchas familias, Señor, del conocimiento de ti. Te damos gracias porque hay una buena población, Señor, que ha aceptado el llamado a seguirte y a servirte. Y esto, Señor, que tú has traído y has reunido, Señor, como redil en nuestras iglesias, en la iglesia cristiana evangélica de esta ciudad, te pido, Señor, que todos al unísono podamos salir, Señor, a compartir ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza, porque reconocemos, Señor, y sabemos que tu venida está cercana. Y nosotros, Señor, somos responsables de que las almas se pierdan si no salimos, Señor, a compartir. Te pedimos que nos ayudes, que nos des, Señor, esa autoridad y esa sabiduría para hablar, Señor, con nuestros parientes, con nuestros padres, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, que aún no te conocen. Porque esa es la primera responsabilidad que tenemos, de hablar con nuestra familia. Te pedimos, Señor, que nos des también esa fuerza y ese poder para hablar de ti con nuestros vecinos, para hablar, Señor, de ti con nuestros compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, Señor, que muchos de ellos aparentan alegría, aparentan felicidad, pero por dentro, Señor, son personas que caminan, que deambulan, Señor, como
como personas muertas. Porque la persona que está separada de ti no tiene esperanzas. No hay ninguna esperanza. Y somos nosotros los que vamos a llevar esa palabra de esperanza, ese mensaje de salvación. Por lo tanto, Señor, haz que reconozcamos esa promesa que tú nos dejaste en Hechos 1:8, cuando dijiste, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, que ese poder que le prometiste a los miembros de la iglesia primitiva es el mismo poder que nosotros tenemos que hacer uso de ello. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de tus hijos te clame y te pida esa promesa a efecto de que seamos efectivos en la evangelización. Que reconozcamos que no somos nosotros, sino que tú en nosotros, compartiendo con poder. Porque tú lo has dicho, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Que ese poder del Espíritu Santo, Señor, nos dé el poder, nos dé la fuerza, nos dé la inteligencia, la sabiduría para compartir. Pero especialmente el poder. Quita todo espíritu de temor, todo espíritu de cobardía, Señor, que es el que muchas veces impide que nosotros compartamos. Y nos avergonzamos muchas veces de compartir tu palabra. Tú has dicho que si nosotros nos avergonzamos de compartir tu palabra en estos tiempos, en esta tierra, pues tú también te vas a avergonzar de nosotros cuando llegue nuestro día final. Muchas gracias, Señor, por la iglesia. Está conformada, Señor, por familias. Por lo tanto, en esta mañana, en esta tarde, en este día, pongo, Señor, en tus manos a la familia. Especialmente, Señor, suplico por cada uno de los padres. Esos hombres, Señor, que tú has escogido como cabeza, que los has puesto, Señor, como autoridad, que los has puesto como sacerdote, que está, Señor, como cabeza de la esposa, que trate, Señor, a la esposa como tal, como tú, Señor, nos tratas a nosotros, nos tratas como iglesia, que tengamos, Señor, ese cuidado, esa delicadeza de relacionarnos con nuestra pareja de manera tal, Señor, que nuestros hijos puedan imitarnos a nosotros con ese buen trato. El mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos es un buen trato a nuestra pareja. Señor, bendice estos hogares donde tú, Señor, has escogido ese lugar para morar entre este grupo familiar. Señor, yo te pido que dé sabiduría para que todos los días, de ser posible, hagan, Señor, su altar familiar de manera tal, Señor, que sientan tu presencia y que sus pasos, Señor, puedan ser guiados con la sabiduría de lo alto, con la sabiduría, Señor, que emana de ti. Por favor, Señor, haz que estas familias tengan, Señor, una influencia en su comunidad, que los vecinos, Señor, puedan seguir esos pasos, seguir esas huellas, que quieran ser como verdaderos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque la mejor Biblia que pueden leer nuestros vecinos es nuestro testimonio. Muchas gracias. Ahora, Señor, yo te suplico por liderazgo de nuestra iglesia. Pongo en tus manos, Señor, especialmente el liderazgo en educación cristiana. Estas personas que han asumido y tienen la responsabilidad, Señor, de educar a estos niños, de educar a los jóvenes, de educar a los adultos, de manera tal, Señor, que puedan compenetrarse de ti y puedan, Señor, tener claridad sobre la importancia que tienen los valores cristianos. Señor, por favor, bendice a los niños, bendice a los jóvenes, bendice, Señor, a los padres, a las madres, y bendice cada ministerio donde está orientada, Señor, la educación hacia estos segmentos, porque sabemos que la educación es fundamental, es clave, Señor, para que, conociendo tu palabra, conociendo esos principios preciosos, no nos extraviemos. Tu palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo o cuando fuere mayor,
no se apartará de él. Y ese es el propósito, Señor, de orientar la educación hacia nuestros niños. Muchas gracias, Señor, por estos momentos que tenemos de clamarte, de buscarte, de suplicarte. Pedimos, Señor, por la educación de nuestro país. Pedimos, Padre, que bendigas a las autoridades que están administrando la educación en nuestra nación. Oro, Señor, por el ministro de Educación y todo ese equipo que conforma, Señor, la conducción, la dirección de la educación de nuestra nación. Guarda, Señor, de proyectos y planes que trastornen los principios cristianos en la educación, Señor, del pensum educativo. Gracias, Padre bendito, por cada maestro, por cada maestra, que son, Señor, personas claves en el desarrollo de la nación. Porque sin educación, Señor, no hay desarrollo. Puede haber crecimiento económico de un país, pero sin educación no hay ningún desarrollo. Por lo tanto, Señor, el desarrollo no llega sin la educación. Los maestros son claves, Señor. Yo te pido que en el sistema educativo se tome tiempo, Señor, para evaluar, para poner, Señor, presupuestos que alcancen para cubrir las necesidades fundamentales, Señor, del sistema educativo, pero especialmente, Señor, que los salarios cubran las necesidades básicas de cada maestro. Señor, los maestros están teniendo pensiones realmente que dan pena. Maestros, Señor, que se están jubilando con $200 mensuales que no alcanzan, Señor, ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, Señor, que haya justicia para cada educador. Muchas gracias, Señor, por cada uno de ellos, por cada uno, Señor, de las personas que componen este sistema educativo. Te pongo en tus manos también la vida del presidente de la República para que él asuma una posición así como lo ha hecho el emperador japonés, que dio un decreto que solo los educadores no estaban obligados a hacer reverencia al emperador, y él manifestó en su decreto que dice: sin educadores no hay emperador. De igual manera que nosotros razonemos que sin maestros no tenemos presidente, no tenemos ministros. Necesitamos urgentemente que se trate este sistema con mucho amor, con mucho cariño, pero especialmente con mucha responsabilidad. Gracias, Señor. Gracias por estos momentos que tenemos para orar, para bendecirte, para glorificarte y bendecir, Señor, a aquellos que están sintonizando esta transmisión. Amén, Señor. Gloria a Cristo. Vamos a meditar un poco en la palabra y creo que abramos nuestras Biblias a Josué, capítulo 7, versículo 11. Josué, capítulo 7, versículo 11. Y luego Proverbios 28, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Voy a compartir brevemente el tema pecados ocultos. Los pecados ocultos distorsionan nuestra percepción de lo que realmente es una relación con Dios y nos lleva al fracaso espiritual y a nuestra eventual perdición y condenación. Algunos ejemplos de pecado oculto son la envidia. Mejor veamos en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 22. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si estudiamos la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, notaremos que siempre lo que desencadena derrotas y que la presencia de Dios se aparta de su pueblo es debido al pecado. Un ejemplo, veamos Josué en el capítulo 6, versículos 17 y 19. Aquí nos relata que el Señor, antes de entrar a la batalla contra Jericó, para conquistar Jericó, dio instrucciones bien precisas al ejército, al pueblo, a través del general, de su comandante Josué, y les dijo que no dejaran absolutamente nada y que no tomaran nada del anatema. Lo único que iban a preservar era el oro, la plata, el bronce, que esto era para ser usado en el templo, y que el ejército no tomara absolutamente nada. Pero hubo un oficial, un soldado del ejército, que desobedeció la orden que Dios había dado. No fue la orden del general de Josué, del comandante del ejército, sino que fue una orden emitida directamente de parte de Dios al ejército antes de que tomaran y vencieran el enemigo. Y vimos allí que Acán codició una túnica babilónica, además codició una cantidad de 200 ciclos de plata y un lingote de oro, y los tomó para sí, y dice que los enterró debajo de su tienda de campaña. Como vemos, dice, pero Acán, como muchos el día de hoy, no quieren hacer caso a la voz de Dios y quieren torcer la Biblia y pensar a pesar de lo clara que es la palabra. Ellos piensan en el pecado. Si Dios dijo que algo no se puede tomar o usar, sea cual sea la intención que tenía Acán, no podía tomar. Él vio y codició un manto babilónico de 200 ciclos de plata, un lingote de oro, pero sabiendo que no era correcto, de igual manera, de igual forma, él lo tomó y lo ocultó debajo de su tienda. La codicia está acabando con este mundo. Ya no se puede sostener. La corrupción está destruyendo a los países. Los hombres viven ocultando sus pecados, pero para ignorancia de muchos, a Dios nada se le escapa. A Dios no se le puede ocultar absolutamente nada. Veamos cómo fue Acán. Acán fue así. Fue desobediente por cuanto hizo todo lo contrario de lo que Dios les ordenó directamente. Segundo, Acán fue rebelde porque menospreció la autoridad de Dios. Acán fue codicioso e idólatra, por cuanto por el afán de riqueza las puso por encima del propio Dios, la propia instrucción que Dios había dado directamente al pueblo de Israel. Cuarto, Acán fue cobarde y encubridor, por cuanto ocultó su pecado hasta que fue descubierto por Dios mismo. 5. Acán fue mentiroso, por la misma razón. Acán fue homicida, por cuanto murieron hermanos por culpa de su pecado en el intento de conquistar
la ciudad de Jai. Acán fue ladrón, por cuanto se quedó con plata y oro que debía de haber sido para el tesoro de Jehová una vez consagrada. Y 8, Acán fue anatema, que es maldito por cuanto vino a ser así, al quedarse con las cosas del anatema, es decir, pasó a ser del diablo. Ahora, lo que muchos no saben de los pecados ocultos, los que muchos no saben de los pecados ocultos. El pecado oculto es una bomba de tiempo. Este va a explotar tarde o temprano. La única forma de evitar que explote es desactivando la bomba en forma inmediata. Yo creo que Acán tuvo oportunidad de arrepentirse y antes de que el Señor lo descubriera, confesar su pecado, devolver ese tesoro que había tomado, y yo creo que Dios lo perdona. Pero Acán lo ocultó y silenció, a pesar de que por su causa, por su culpa, Dios no acompañó al ejército cuando iban a conquistar a Jai, que era una ciudad pequeña. Y los mismos oficiales aconsejaron a Josué que no necesitaba ir todo el ejército, con unos 3,000 hombres la conquistaba. Sin embargo, producto del pecado de Acán, el ejército fue derrotado y murieron una cantidad de hombres en esa guerra. Así que como producto de ese pecado murieron hombres y Dios le reveló a Josué la razón por la cual había sido derrotado el ejército al intentar conquistar Jai. Segundo, el pecado es oculto para todos. El pecado es oculto para todos, menos para Dios. Nadie sabe todas las cosas de los demás, pero a Jehová nadie le engaña. Cuando hay pecado oculto, no hay más avance, no hay más crecimiento y la derrota está garantizada. Dios está sobre todo, pero Él no está en todo. Dios está donde se está haciendo su voluntad. Dios está donde se está haciendo su voluntad. Tercero, vives una vida falsa. Tu pecado oculto te hace vivir una vida falsa. Es lamentable, muchos cantan, levantan las manos, ofrendan, diezman, se acomodan a la liturgia, pero no están viviendo para Cristo. El que anda con pecados ocultos vive una vida falsa. Porque el que está en los cielos discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podrán los labios honrar a Dios, pero su corazón está lejos de Él. La adoración, el deseo de estar con Dios, es una señal de amar a Dios, es una señal de santidad. A Dios no se le puede alabar, no se le puede glorificar, no se puede estar cerca de Él si nosotros estamos con pecados ocultos. El primer paso que hay que dar es confesarle a Dios nuestros pecados. Cuarto, Dios no está contigo, sino en tu contra. Dios no está contigo cuando estás con pecados ocultos, sino que está en tu contra. Está molesto contigo, está enojado contigo. No te engañes a ti mismo, porque puedes estar viviendo lo que pasó a Acán. Podrás decir que Él te guarda, que Él te ha librado de mucho, pero su favor y cuidado no te acompañan. De eso puedes estar seguro, que si estás en pecado, Dios no te está acompañando. Tienes que buscar esa libertad, tienes que confesar tu pecado, porque tu pecado también afecta a otros. Ten cuidado, tu pecado afecta a otros. Veamos
que el pecado de Acán afectó a su esposa, afectó a los hijos. No ponerse serio con el Señor daña el evangelio, daña a otros. Y vemos nosotros ahí que el pecado de Acán afectó a toda la ciudad, afectó a todo el ejército, afectó al pueblo, y él tuvo que confesar que él había sido el que había sustraído, pero lo tuvo que hacer cuando llegó el propio Josué, que lo descubrió, y él dijo, sí, yo tengo estos lingotes, tengo estas monedas, tengo esta túnica, pero ya era tarde. Pecados ocultos en la parte sexual destruye la relación del matrimonio, te hace esclavo de la pornografía, de la masturbación. Las mujeres infieles no pueden satisfacer a su esposo. El pecado es algo muy serio que debe tratarse inmediatamente. Lamentablemente, la familia completa de Acán, aún sus bueyes, sus asnos, sus ovejas y todo lo que tenía, pagaron con la muerte las consecuencias del pecado de Acán. Y sexto, es cuestión de tiempo para que Dios te exponga a la vergüenza pública. Leemos todos los días, descubrieron a fulano de tal en adulterio, a tal cristiano en fornicación, o como este cristiano es tan humanista, muchos dicen no juzguemos. Es un argumento tan tonto para seguir pecando. Cuando Dios decida exponerte a la vergüenza pública, fallará el preservativo. Descubrirán tus páginas de internet. Te verán entrando a un motel con quien no es tu esposa. Te equivocas y te equivocarás enviando mensajes y expondrás tu pecado oculto en conversaciones. Muchos esperan ser avergonzados públicamente para después arrepentirse o tomar acciones contra el pecado. Pero no debemos ser como Sansón, sino como José, quien huyó en la oscuridad, quien escapó en lo oculto de la esposa de Potifar, porque él sí era un hombre íntegro delante de Dios. Arrepentimiento no es cuando te descubren, es cuando abandonas el pecado antes que la bomba explote. Acán no se arrepintió, a él lo descubrieron. No fue que preocupado por la derrota manifestó lo que había hecho. Jehová expuso lo que él era y que él era el culpable. Ahora, ¿cómo librarse de los pecados ocultos? Primero, con un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento inmediato. Póngase a cuentas con Dios. No espere ser expuesto públicamente. David, el hombre conforme al corazón de Jehová, David, el más grande salmista, adulteró con Bersabé y planificó el asesinato de su esposa, el capitán Urías Eteo. Pero a pesar de la amonestación que Dios le hizo por medio del profeta Natán y que reconoció haber pecado, un año luego de los sucesos, David escribe el Salmo 51 confesando su sincero arrepentimiento. No así en el Salmo 32 cuando escribe cómo se siente por no haber confesado su pecado. Expresa que su cuerpo se consumió y gemía todo el día. Cómo pesa y cómo duele cuando alguien te dice, varón de Dios o hijo de Dios, pero en tu interior sabes que tu vida no agrada al Señor. Sin embargo, el que quiere vivir con esto es porque Él lo quiere así. Segundo, apartándonos de todos estos pecados antes de ser expuesto a la luz pública.
Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24 te dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que nos toca es rendirnos delante de Dios, viviendo una vida intachable en obediencia y santidad. Así muchos lo crean o no lo crean, les guste o no, todos daremos cuenta a Dios de cómo actuamos y para quién vivimos. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de revisar nuestra vida y de reconocer, Señor, que somos víctimas muchas veces, Señor, de pecados ocultos que impiden, Señor, la bendición tuya. Señor, haz que en esta tarde podamos revisar nuestras faltas, nuestras fallas, y reconocer, Señor, que dichos pecados son el producto, Señor, de la condición miserable que estamos viviendo. Porque cuando hay pecado oculto, Señor, no hay tranquilidad, no hay paz. Tampoco hay armonía, Señor, en el hogar. Esta es una buena oportunidad, Señor, para confesarte que estamos robándole, Señor, a nuestra familia la tranquilidad. Que igual, Señor, que Jai, lo que ocurrió en Jai, el pecado, Señor, que aquel hombre cometió, hizo, Señor, que el pueblo fuera afectado. De igual manera, Señor, muchos, como Acán, estamos trayendo pecado, Señor, a nuestro hogar. Hay enfermedad, hay tristeza, hay desolación. Y lo único, Señor, que puede rescatar ese estado de cosas es que nosotros, Señor, entreguemos a ti en una confesión abierta contigo primero, Señor, y de ser posible, Señor, con nuestro grupo familiar. Si nuestro grupo familiar ya conoce que hay un pecado de infidelidad, tiene que haber una reconciliación primero contigo, luego, Señor, una reconciliación con la familia. Y promesa, Señor, de que vamos a romper con esos pecados, a efecto de que tú nos bendigas. Sabemos, Señor, que una de las razones por las cuales nuestra nación vive ese estado de crisis social. La mayoría, Señor, de la crisis de nuestra sociedad es producto del pecado. La desintegración familiar. Ahora te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado contra ti. Pero debemos, Señor, volver a ese lugar secreto donde podemos, Señor, entregarte con toda franqueza nuestra situación particular. Ayúdanos en nuestra forma de hablar. Ayúdanos, Señor, para que tengamos actos correctos. Ayúdanos, Señor, a ser moldeados por tu palabra. Perdónanos porque hemos descuidado, Señor, escudriñar tu palabra en el hogar. Haz, Padre, que volvamos a realizar nuestro altar familiar y que la Biblia, Señor, sea nuestra guía. Y que la oración, Señor, sea ese lugar donde nosotros podemos comunicarnos contigo. Por favor. Ahora, Señor, que nos hemos franqueado contigo. Te suplicamos que tengas misericordia de nuestras vidas y de nuestro grupo familiar.
Y en esta tarde, Señor, queremos poner en tus manos estas peticiones que nos han llegado a nuestro estudio. Te pedimos, Señor, por la vida de mi hermano Rosario Pérez, quien pide oración, Señor, por su madre Esperanza Aquino, quien adolece de vértigo, Señor. Por favor, obra de manera especial, Señor, en la vida de esta familia, en la vida de mi hermana Rosario, pero atiende, Señor, su petición. Tú eres el médico por excelencia. También, Señor, ponemos en tus manos la vida de mi hermana Silvia Figueroa, quien pide oración, Señor, por su hermana Isabel Figueroa. Manifiesta, Señor, tu poder sanador, tu poder transformador, tu poder, Señor, ese poder que manifestaste cuando tuviste, Señor, obrando milagros y prodigios aquí en la tierra, esos milagros, Señor, que nosotros como hijos tuyos, como siervos tuyos, tenemos esa facultad que tú nos diste. Porque tú dijiste, y estas cosas que yo hago, mayores serán las que ustedes hagan. Y esos milagros, Señor, somos los que nosotros estamos haciendo en tu nombre. Por lo tanto, Señor, te pido que sanes a todos estos enfermos, Señor, que han enviado sus peticiones. Edith de Figueroa. Oración por total sanidad en su esposo Henry. También Carlos Bernal pide, Señor, que su sobrino, que se encuentra detenido, Señor, en este proceso de aplicación de esta ley, tú llegues, Señor, y hagas justicia. Karen Vázquez, también, Señor, tiene una petición por la vida de Jacqueline Pérez, quien está hospitalizada. Y por todos, Señor, estos hermanos que están adoleciendo de enfermedades, algunos están en hospitales, otros, Señor, en sus hogares, pero tú puedes llegar, Señor, al hospital, puedes llegar a esa sala, Señor, salas de cirugía, tú puedes llegar, Señor, a la UCI, donde posiblemente han declarado que ese enfermo no tiene esperanza, pero tú eres el médico de médicos. Y en esta tarde, Señor, tú estás haciendo la obra. Tú estás llenando, Señor, de salud a estos enfermos. Pedimos, Señor, por Karen Ortega, por su esposo, por sus hijos y por estos proyectos, Señor, que la familia tiene por desarrollar. Sabemos, Señor, que esta es una familia que te ama, que te sirve. Tú, Señor, cumple estos sueños y que estos proyectos tengan tu bendición. Suplicamos por mi hermana Carmen Triguero, Señor, a quien tú has bendecido tremendamente con sanidad. Ahora, Señor, te pido por su esposo, que tú, Señor, completes esa sanidad. Y por su familia, por sus hijos, Señor, que todos sean llenos de bendición. Oro también por Eli Saldaña, por fortaleza. Pido por sus nietos en Australia, para que sean bendecidos, Señor, y sean protegidos en estas naciones donde el pecado también abunda, igual que en nuestra nación. Allá, Señor, donde estén, sus hijos sean cubiertos con tus promesas. Miriam Francisca Martínez. Señor, pide por liberación de alcoholismo de Manuel Martínez. Tú, Señor, cumpliste una misión muy importante en la tierra. Primero era la salvación, era la sanidad. Tu mensaje de liberación y de sanidad, pero también cumpliste, Señor, un papel importantísimo en la sanidad de los enfermos y también en la liberación. Ahora, Señor, pedimos porque tú liberes de este espíritu de alcoholismo a Manuel Martínez. Muchas gracias, Señor, por estos momentos que nos has regalado para interceder, para orar, Señor, creyéndote que tú, Señor, estás obrando grandemente en aquellas personas que han enviado estas peticiones. También te pido, Señor, por las personas que están sintonizando este programa, que están arrodillados o están recostados, Señor, y que están clamando a ti. Sé propicio a cada una de esas peticiones y sálvalas, sánalas, libéralas, Señor. Inclina tu oído y sé propicio a esa petición. Muchas gracias, Señor, por estos momentos que hemos tenido de búsqueda,
de tu presencia. Muchas gracias, Señor, por estos momentos especiales. Y te pido, Señor, que bendigas a nuestra ciudad, que bendigas a nuestra nación. Pongo en tus manos, Señor, a nuestro presidente. Por favor, dale sabiduría, Señor, y que hayan personas que puedan aconsejarlo. Que el pueblo, Señor, continúe orando por él, de manera que tome decisiones sabias y acertadas, que sean de beneficio para toda la ciudad. En la aplicación de esta ley, que las personas que la están aplicando sean lo suficientemente sabios, que sean muy inteligentes, Señor, que aquellas personas que injustamente han sido retenidas, Señor, que los jueces y las personas involucradas puedan, Señor, liberarlos y dar, Señor, libertad en este momento. Muchas gracias. Bendigo, Señor, también a todas las personas que ejercen autoridad en nuestro país, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que hacen leyes, y al Poder Judicial que las aplica, que seamos sabios y razonables. Muchas gracias por cada uno de ellos. Y también a la iglesia, que continúe fuertemente orando para que haya un despertar en nuestra ciudad, haya un despertar en nuestro país. Necesitamos una iglesia poderosa ante un mundo envuelto en una crisis, un mundo afligido, un mundo angustiado. La iglesia tiene que ser fuerte para llevar este mensaje poderoso. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga ricamente y quiero aprovechar para invitarles a nuestras actividades. Tenemos actividades el día domingo a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. Cultos avivados, cultos llenos del poder del Espíritu Santo. Si usted tiene un problema, no dude en asistir a nuestra iglesia y usted va a tener esa esperanza y ese consuelo, lo va a encontrar en nuestras reuniones. También tenemos reuniones los días sábados. A las 6:30 tenemos tiempo de oración con los hombres y a las 7 tenemos un culto también para varones. A las 4 de la tarde tenemos culto para jóvenes. Así que no se pierdan nuestras actividades y que Dios los bendiga rica y abundantemente. Amén y amén.